A todos los que ya me conocen, pues un gusto verlos de nuevo. Gracias por retomar aquí la masterclass. Espero que la masterclass pasada que impartió el doctor Samuel les haya gustado. El día de hoy vamos a tener una masterclass que es sobre pancreatitis aguda, un tema bastante preguntado en el ENARM, y el día de hoy nos acompaña el doctor Anwar Ponce Curi. Antes de dar comienzo al seminario web, me presento. Para quienes no me conocen, yo soy Arturo Lara y soy parte del equipo de Esculapius. Aquí vemos que hay gente conectada ya en nuestro seminario web, también en Facebook. Los que están en Facebook, pues inviten a sus amigos. Entre más personas se conecten o a más gente llegue esta información, pues mejor, y sobre todo si van a sustentar el ENARM en los próximos días. Ahora, todos los que se suscribieron o que se registraron al seminario web, ¿de dónde son? ¿De dónde nos ven? Me gustaría leerlos. Creo que hay gente que está también fuera del país. Tenemos varios de Colombia. Doctor Juan, saludos hasta Colombia. Doctora Ana, saludos hasta Chiapas. Perfecto. CDMX, saludos a la capital. Doctor Luis, muy bien. Pues bueno, Mexicali, excelente. Colombia, Durango, Barranquilla, muy bien. Muchos parceros. Aguascalientes, saludos a todos. Bueno, hago un pequeño paréntesis, sobre todo para quienes son médicos y están en el extranjero, pero desean prepararse y conocer sobre nuestros cursos o conocer el proceso que se requiere para sustentar el ENARM. Pueden asesorarse con nuestros amigos de Educación Exterior desde Colombia. Estamos trabajando en conjunto. Ellos también les pueden asesorar o brindar toda la información. Y de cualquier manera, pues estamos nosotros a la orden. Muy bien, Medellín, excelente. Perfecto. Pues bueno, también aprovecho para comentarles que tenemos inscripciones abiertas aún. Hay cupo limitado, es importante que recuerden eso. Hay un cupo limitado. No tenemos una fecha concreta sobre cuál será el cierre de las inscripciones, pero entre más pronto se registren o se inscriban, pues mejor. Aparten su lugar. Pueden escribirnos a través de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. En Instagram estamos como @esculapius, en Facebook como @esculapius.enar y en Twitter como @esculapius_. Ahora, si desean una llamada o un WhatsApp, pueden escribirnos al 771-197-4466. Y bueno, ahora sí, me permito presentar al doctor Anwar Ponce Curi. Él es especialista en gastroenterología y es el indicado para hablar sobre este tema. Él es ponente en Esculapius, él imparte todo el módulo de gastro. Doctor, ¿nos podría apoyar con audio, video, presentación? Estamos ya listos para comenzar. Bolivia, saludos hasta Bolivia también. Aquí nos dicen que nos ven desde Bolivia. Muy bien. Doctor Anwar, ¿me escucha? Listo, te escucho, Arturo. Buenas noches. Muy buena noche, doctor. Qué gusto saludarlo. Igualmente, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok. Fuerte y claro. Muy bien. Bueno. Pues vamos a empezar la clase el día de hoy. Ya me presentó Arturo. Yo soy Anwar Ponce Curi. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Bueno. Sí, se escucha perfecto. Ok. Muchas personas de aquí van a presentar el examen nacional la siguiente semana. Entonces, la finalidad de esta clase es ayudarles en la mayor cantidad de preguntas que vengan de este tema. Es un tema importante. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a empezar la clase ahorita. Voy a ir de lleno con las clases. Después voy a poner un caso clínico y después les voy a dar algunos tips o algunas cosas que creo que les pueden ayudar para el examen. Sé que va a ser una semana bastante pesada, pero lo más importante aquí para empezar es que estén tranquilos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Todas las dudas que tengan, todo lo que sea, me preguntan al final y yo voy leyendo ahorita las preguntas y las vamos contestando al final. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con esta clase de pancreatitis aguda. Vamos a ir directo a lo que necesitan saber para el nacional. No quiero darles paja ni cosas demás. Lo esencial para la siguiente semana. ¿Ok?
Entonces, quiero comentarles primero que lo que vamos a ver es una combinación de las guías de la práctica clínica con las guías americanas y las guías mexicanas para pancreatitis aguda, qué es lo que va a venir y los puntos esenciales. Entonces, empezando con la definición, esta la agarré de la CENETEC, de las guías de la práctica clínica. Como ustedes saben, pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que frecuentemente involucra tejido peripancreático y puede involucrar órganos y sistemas distantes. En cuanto a la fisiopatología, quiero que entiendan bien qué está pasando de una forma muy concreta. Como ustedes saben, la tripsina es una enzima que ayuda al metabolismo de las proteínas para formar péptidos de menor tamaño y aminoácidos. ¿Ok? El páncreas lo que hace es que produce el tripsinógeno, que es la enzima inactiva. Esta llega al duodeno y en el duodeno, a través de la enteropeptidasa, se pasa a tripsina, que es la enzima activa. ¿Ok? Esta enzima activa ya va a ser lo que les platiqué arriba, que va a ser el metabolismo para las proteínas para formar péptidos de menor tamaño y aminoácidos. Esto es en una situación normal. El páncreas produce tripsinógeno inactivo, llega al duodeno y en el duodeno, por medio de la enteropeptidasa, se cambia a tripsina, que es la forma activa. ¿Qué está pasando en pancreatitis aguda? Lo que pasa es que toda esta situación sucede en el páncreas. Hay una conversión de tripsinógeno en tripsina, pero en el páncreas, en el interior de las células acinares. Por la causa que sea, ahorita vamos a ver las causas, pero por las causas que sean, esto se va a producir en el páncreas. Entonces, la tripsina activa al sistema de complemento y es una cascada de simógenos que lo que va a hacer es una autodigestión del páncreas. Este ciclo va a estar totalmente repetido hasta que se elimine o disminuya la situación que esté agrediendo al páncreas. ¿Okay? Esta es la fisiopatología. Es lo que quiero que tengan en cuenta por si acaso les llegan a preguntar. Básicamente es esto. Entonces, de las causas, pueden ver miles de causas de pancreatitis. Quiero que se queden con las más comunes. Principal causa de pancreatitis, litiasis biliar. Eso es lo que tienen que contestar, punto final. Hay más causas. Viene el alcoholismo, viene hipertrigliceridemia. Acuérdense que los triglicéridos es arriba de 1000. ¿Ok? Esa es la cifra que ustedes tienen que tener en cuenta para una pancreatitis aguda por triglicéridos. En pancreatitis aguda por alcohol, quiero que les quede claro esto, porque hay muchos casos clínicos que les ponen una paciente que a lo mejor ingiere alcohol 1 o 2 días antes y empieza con dolor abdominal. Para tener pancreatitis por alcohol, un paciente debe de consumir mínimo 5 a 10 años con un consumo importante de alcohol. A nadie, se los aseguro, que ustedes que han ido a tomar en algún momento les ha dado pancreatitis por alcohol. Es muy raro. Tiene que ser un consumo mínimo de 5 a 10 años. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta para que no se vayan con la finta de algún caso clínico. ¿Ok? Medicamentos, bezafibrato, isoniazida, atropina, lamivudina, infecciones, trauma abdominal. Esta causa que es muy común, post-CEPRE. Hemos visto muchos pacientes que después de una CEPRE presentan pancreatitis. Hipercalcemia, disfunción del esfínter de Oddi, tumores pancreáticos y causas idiopáticas. Entonces, las principales tres, litiasis biliar, alcohol e hipertrigliceridemia arriba de 1000. Quédense con estas tres. Cuadro clínico. Como ustedes saben, el cuadro clínico, lo principal es el dolor abdominal. Es un dolor abdominal que se presenta en epigastrio. Es irradiado la espalda, es muy intenso. Los pacientes van a referir que es de los dolores más intensos de su vida. En el 95% de los casos es el síntoma principal. Lo que va a llegar el paciente a urgencias va a ser por eso, por el dolor abdominal en epigastrio que se irradia hacia tórax posterior. ¿Ok? Se acompaña de náusea, vómito, fiebre, taquicardia, taquipnea e hipotensión. Y además de los pacientes pueden llegar con ictericia. ¿Okay? Importante que se graben, sobre todo, el dolor abdominal es característico. Tiene que ser así, un dolor abdominal en epigastrio irradiado hacia la espalda. En cuanto al diagnóstico, abusados, cumplir dos de los siguientes tres criterios. El primero, que ya lo saben y ya lo platicamos, el dolor abdominal. Un dolor abdominal típico. El segundo es elevación 3 veces o más del límite superior normal de enzimas pancreáticas. Acuérdense que las enzimas pancreáticas son amilasa y lipasa. La más sensible y específica, si les preguntan, es lipasa. Punto final. Porque la amilasa también está en muchos otros órganos. La lipasa es la más sensible, una sensibilidad de 90 a 100% y una especificidad de 99%. ¿Ok?
Con estos dos criterios sería suficiente para hacer un diagnóstico de pancreatitis aguda. El tercer criterio es que ustedes hagan un estudio de imagen y que haya anormalidades en ese estudio que apoyen o que sean sugestivas de pancreatitis aguda. Si tienen estos dos criterios, dolor abdominal y elevación de las enzimas pancreáticas, no es necesario que le hagan una tomografía en ese momento. Acuérdense que la tomografía está indicada 48 a 72 horas después del inicio del cuadro, principalmente para ver todos los cambios del páncreas y para ver la necrosis pancreática. La necrosis pancreática empieza 48 a 72 horas después de que empiece el cuadro clínico. Es por eso que en ese momento se hace la tomografía. Si les llegan a preguntar el estudio, el gold standard para pancreatitis aguda es tomografía de abdomen con contraste, ¿ok? Ese es el gold standard de estudio de imagen, si les preguntan para pancreatitis. Más adelante les voy a poner un caso clínico y quiero que diferencien muy bien entre el estudio de primera elección y el gold standard. Eso es muy diferente. El gold standard, es la tomografía, pero puede ser que un estudio de primera elección sea una radiografía. Cálmense, no se confundan, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a signos y síntomas, les puse esto de las guías de la práctica clínica. Ellos ponen la presencia de los signos de Gray-Turner, de Cullen y de Fox. Que estos son, el de Gray-Turner es equimosis en la pared lateral del abdomen, el de Cullen es equimosis alrededor de la pared abdominal y el de Fox es cambio en la coloración sobre la porción inferior del ligamento inguinal. Estos solamente aparecen en 3%. Y estos tres hablan, si algún momento dado los llegan a ver, esto habla de una pancreatitis grave, una pancreatitis severa, de que ya hay cierta necrosis en el páncreas. Entonces suelen observarse 48 a 72 horas después del inicio. Es por eso que la tomografía tiene que ser 48 a 72 horas para ver la cantidad de necrosis pancreática que nos podamos enfrentar. En la fase inicial de pancreatitis aguda, el paciente puede presentar hipotensión, taquicardia y oliguria. En pancreatitis aguda hay una deficiencia casi de 6 litros de líquido en los pacientes. Es por eso que el tratamiento ideal, el pilar en el tratamiento, y si les llegan a preguntar cuál es el pilar o cuál es lo ideal en pacientes con pancreatitis, es la hidratación. Estos pacientes tienen una deficiencia muy importante de líquido. ¿Ok? Entonces aquí les menciono lo que las guías de la práctica clínica ponen, el de Gray-Turner, el de Cullen y el de Fox. Y bueno, una imagen representativa de cada uno, ¿ok? El de Gray-Turner es equimosis en la pared lateral y el de Cullen en la equimosis periumbilical. Ahora, hay muchas escalas para esto de pancreatitis aguda. Las guías de la práctica clínica mencionan 3 que las vamos a ir viendo para que recuerden, y algunos también marcadores que son importantes. Entonces, esta diapositiva marca que las 2 pruebas que en el momento de admisión ayudan a distinguir entre pancreatitis leve y grave son la clasificación de Apache y el hematócrito. La clasificación de Apache y el hematócrito, sobre todo el hematócrito, nos habla de que los pacientes están hemoconcentrados, son pacientes que están deshidratados. Eso quiero que lo recuerden bien. Los pacientes con pancreatitis están deshidratados. Tienen una deficiencia casi de 6 litros de líquido. Es por eso que tenemos que ser agresivos en la hidratación. Y la clasificación de Apache es una clasificación que nos habla de gravedad, si la pancreatitis va a ser grave o va a ser leve. En esta diapositiva es la clasificación de Apache, pero lo que quiero que anoten ahorita en sus apuntes es nada más que un Apache arriba de 8 les habla de grave y un Apache abajo de 8 es pancreatitis leve. ¿Ok? No creo que les saquen a calcular un Apache, pero con que sepan que un Apache arriba de 8 es grave y abajo es leve, eso es importante que lo tengan en mente. Además de la clasificación de Ranson, que también la veremos más adelante. Para fines nacional y en las guías de la práctica clínica, el Ranson sí lo usan. Realmente en la clínica o ya en su profesión como médicos, los criterios de Ranson prácticamente no los usamos. Pero entonces, Apache arriba de 8 y Ranson arriba de 3 es grave. Apache abajo de 8 y abajo de 3 es pancreatitis leve. ¿Ok? Eso anótenlo y ténganlo bien en cuenta. ¿Qué otros parámetros de gravedad hay? Que también los marcan las guías. El BUN, el hematócrito que damos, un hematócrito arriba de 44, un BUN arriba de 25 y una PCR.
Estos tres parámetros son importantes que cuando los vean, el momento en el que el paciente llegue a urgencias y lo estén viendo, estos tres parámetros tienen que ir disminuyendo a las 48 horas. Si estos parámetros no disminuyen, es un paciente que nos estamos enfrentando ante una pancreatitis grave y que puede generar complicaciones, como veremos más adelante, necrosis pancreática, pseudoquiste pancreático. Pero estos tres puntos nos hablan de gravedad si a las 48 horas no han disminuido. Boone y hematócrito habla de hemoconcentración de un paciente deshidratado y la PCR, acuérdense que nos habla de un proceso inflamatorio. La PCR arriba de 150 miligramos sobre decilitro tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad de 76%. Lo van a encontrar en alguna literatura o en algunos laboratorios, en lugar de miligramos sobre decilitro, miligramos sobre litro. Y en lugar de 150 puede ser 15. Esto les digo por si acaso. En las guías lo ponen 150 miligramos sobre decilitro. Esta es la cifra, por eso se las puse así. ¿Ok? Boone arriba de 25, hematócrito arriba de 44 y una PCR arriba de 150 a las 48 horas es gravedad. Es por eso que cuando llega el paciente de urgencias con dolor, tenemos que tomar estos criterios, saber cómo está y empezar la hidratación. Y estos criterios son los que tenemos que ir controlando para saber que el paciente va mejorando. Al no presentar mejoría, de lo que les acabo de comentar, en las primeras 24 a 48 horas, se ha asociado con el desarrollo de falla orgánica y un cuadro severo de pancreatitis, con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia fuerte. ¿Sale? Ténganlos en cuenta estos tres parámetros. ¿Qué otras clasificaciones se pueden enfrentar para el examen o para la vida? La primera es la de Atlanta. La de Atlanta no viene en la Cenetec, pero bueno, quiero que la tengan en cuenta. Esta habla de pancreatitis aguda leve, moderada y grave. Lo que toma en cuenta es si hay o no falla orgánica y si hay complicaciones locales o generales. Esta nosotros la usamos mucho en la práctica clínica hospitalaria y es muy fácil, es muy práctica para usarla. ¿Ok? Esta nada más divide si es pancreatitis leve, moderada o grave. ¿Qué otra? BISAP. Esta también seguramente ya la conocen. Y si se dan cuenta, BISAP también evalúa el Boone, que es uno de los marcadores que estamos comentando que es muy importante que disminuyan, que habla de mejoría en la perfusión renal, en la hemoconcentración, el hematócrito también. Este BISAP también mide la alteración neurológica o el estado neurológico, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que el paciente tenga más de 60 años o que tenga derrame pleural. El BISAP mide mortalidad. Aquí a su derecha pueden ver la mortalidad dependiendo de la suma. De 0 a 1 hay menos de 1% y hasta 5 puede haber una mortalidad de 22 a un 27%. Ranson, esta clasificación ya la comentamos, esta sí tómala en cuenta, esta se las puse así prácticamente de las guías de Cenetec. Acuérdense, más de 3 grave, menos de 3 leve. Junto con Apache, más de 8 grave, menos de 8 leve. Esta no tanto la usamos en la práctica clínica porque esta se mide al ingreso del paciente a urgencias y a las 48 horas. Y hay muchos pacientes que en ese inter se pueden ir a casa, pueden fallecer, los podemos perder de vista y no se alcanza a completar bien estos criterios de Ranson. Pero tenerlos en cuenta. Ok, el siguiente punto que también se los pongo de las guías de la práctica clínica son los factores pronósticos. Y se los he dicho mucho porque sí quiero que los tengan en cuenta por cualquier cosa. Apache 2 mayor a 8 a las 24 horas o a las 48 horas si tenemos un Ranson mayor a 3 o una de Glasgow mayor a 3, eso habla de gravedad. Proteína C reactiva, como quedamos, más de 150 miligramos sobre decilitro y la hemoconcentración, un hematócrito arriba de 44. Si eso no baja, estamos hablando de factores pronósticos graves o de mal pronóstico para el paciente. Quiero que los anoten estos y los memoricen por si acaso los requieren para la siguiente semana. ¿Sale? La de Glasgow no es la de Glasgow neurológica, ¿eh? Se las pongo aquí para que la recuerden. Esta es la clasificación de criterios de Glasgow, en la cual es exactamente lo mismo que la de Ranson. El número es 3. Si es mayor a 3, es severa. Si es menor a 3, es una pancreatitis leve. Ranson y Glasgow, arriba de 3, severa. Abajo de 3, leve. Apache arriba de 8, severa. Abajo de 8, leve. ¿Ok? Entonces, el tratamiento, importantísimo. Esto quiero que lo tengan bien en cuenta y que se lo graben.
la reposición de líquidos. El paciente tiene un déficit de casi 6 litros de líquido. El pilar, si les preguntan, el pilar en el tratamiento de pancreatitis es hidratación. Eso es lo que tienen que contestar. No les van a preguntar dosis, no preguntan dosis, pero aquí se las pongo, lo pueden calcular de dos formas. Cuando llega el paciente a urgencias con dolor abdominal, le pueden dar un bolo de 20 mililitros por kilo. Posterior a ese bolo, ese tiene que pasar de bolo, de golpe. Y posterior a eso pueden dejar 3 mililitros por kilo por hora en 24 horas. O por guías bueno, las guías americanas y las guías mexicanas marcan que pueden usar 250 a 500 mililitros por hora en las primeras 12 a 24 horas. Acuérdense que esto nada más es en las primeras 12 a 24 horas de esta velocidad de infusión. Después tienen que bajar las soluciones. Porque si no, también puede el aumento de soluciones y al mantener las soluciones altas, pueden complicar al paciente. Y aquí se los vuelvo a comentar. La hidratación agresiva, definida como quedamos, 250 a 500 mililitros por hora en las primeras 12 a 24 horas, o que le den un bolo de 20 mililitros y después 3 mililitros kilo hora, se debe proporcionar a todos los pacientes, a menos que existan comorbilidades cardiovasculares. Si tienen una paciente de 98 años con cardiopatía isquémica, no le van a dejar las soluciones a 500, pero sí la van a hidratar. Eso no se les puede olvidar. Hidratación es la piedra angular en el tratamiento de pancreatitis. Después de las primeras 24 horas, fíjense, puede tener pocos beneficios y ciertas complicaciones como sepsis y mortalidad. Entonces ustedes se deben preguntar qué tanto debemos de bajar las soluciones. Debemos de bajarlas sin pasar de 4 litros al día después de las primeras 24 horas. O sea, si a las primeras 24 horas las dejamos a 250, le estamos pasando 6 litros en 24 horas al paciente. Las podemos bajar a 150 pasándole menos de 4 litros. ¿Ok? ¿Qué solución sería la ideal? En México no hay Ringer lactato. Si les pusieran entre Ringer lactato y cualquier otra, esa tienen que escogerla. Pero no les van a poner eso porque ni las guías de la práctica clínica la ponen. La solución Ringer lactato o, en su caso, la solución Hartmann son las mejores soluciones que pueden usar para estos pacientes con pancreatitis. Estas soluciones aumentan la perfusión pancreática y disminuyen el proceso inflamatorio. Si tienen que escoger una solución, es Hartmann. Si les ponen Ringer lactato y Hartmann, escojan Ringer lactato, porque esa es la ideal a nivel mundial. ¿Ok? No hay en México, no se las van a poner, pero para que ustedes lo sepan y para futuro en su práctica como residentes. Como les he dicho muchísimas veces, el objetivo de la hidratación agresiva debe ser disminuir los factores que pueden ser mal pronóstico. Boone, tiene que estar abajo de 25, porque arriba de 25 es de mal pronóstico. Hematócrito, arriba de 44 es mal pronóstico, o sea, tiene que disminuir. Y una PCR arriba de 150 miligramos sobre decilitro o 15 miligramos sobre litro. Eso es lo que tiene que ir disminuyendo. 2, en cuanto a la alimentación, el ayuno. En los pacientes con pancreatitis, cuando llegan con dolor abdominal, además de la hidratación, les tienen que dar, más bien los tienen que dejar en ayuno. ¿Ok? ¿En qué momento ustedes inician la dieta? Es hasta que el paciente no tenga dolor. Cuando se le quite los síntomas, es el momento para iniciar dieta. Si se los llegan a preguntar, así es. Analgésicos. En analgésicos váyanse escalando poco a poco, desde antiinflamatorios no esteroideos hasta opioides. Hay algunos médicos que no usan opioides porque se ha visto que pueden generar contracción del esfínter de Oddi y a la vez aumentar el riesgo, o más bien aumentar la complicación de estos pacientes con pancreatitis. Entonces, desde AINE, poco a poco, y si no va mejorando el paciente, ni modo, pueden usar opioides. En cuanto a los antibióticos, como ustedes saben, los antibióticos no están indicados y no se recomiendan de manera rutinaria. No se deben de dar de manera rutinaria. Solamente los antibióticos se dan en caso de que haya necrosis pancreática infectada con evidencia de colangitis u otras infecciones documentadas. En un paciente con colangitis moderada o severa, un paciente complicado, los carbapenémicos son los antibióticos que mejor se impregnan a vía biliar y que deben de usar, sobre todo en pancreatitis severa y en colangitis severa, carbapenémicos. ¿Ok? Entonces, como les he dicho, en antibióticos no se deben de administrar de manera rutinaria, solamente se deben de dar para alguna infección extrapancreática como colangitis, infecciones adquiridas por catéter
o infecciones de tracto urinario o una neumonía. Y no se recomienda de manera de uso rutinario profilácticos. ¿Ok? Solamente lo que les dije, en una necrosis pancreática infectada, ahí sí se debe dar un antibiótico, un carbapenémico, o en alguna otra infección, una infección por catéter, vía urinaria, neumonía, lo que sea. Ahora, de nutrición. En cuanto a la nutrición, esto es muy importante. Les he dicho que la nutrición se empieza cuando el paciente ya no tiene dolor abdominal. ¿Ok? No tiene dolor abdominal, ahí es cuando se debe iniciar la dieta. Lo que pasa con la dieta enteral, la dieta vía oral, es que disminuye la translocación bacteriana. Es mucho mejor que la nutrición parenteral. Si les ponen un caso en el cual tengan que escoger nutrición enteral o parenteral, pongan enteral, por mucho enteral. La enteral disminuye la translocación bacteriana y es mucho mejor. Solamente la nutrición parenteral la van a dar en caso de que tengan una pancreatitis moderada o severa, que ustedes calculen que tenga 7 o 10 días en el cual no esté ingiriendo alimento o no vaya a ingerir. Si ustedes calculan que ese paciente tiene pancreatitis severa y no va a ingerir líquidos en los siguientes 10 días, tienen que empezar nutrición parenteral. Pero si no es así, en la gran población de pancreatitis que llegan a los hospitales y en lo que seguramente les pueden preguntar, tienen que escoger nutrición enteral por mucho a la parenteral. ¿Sale? Disminuye la translocación bacteriana, les va mejor a los pacientes. Colocación de sonda nasogástrica. Acuérdense que dentro de las muchas indicaciones de colocaciones nasogástricas, una que sí es objetiva, haciendo un paréntesis a pancreatitis, es oclusión intestinal. Un paciente que está ocluido, a esos pacientes prácticamente es un hecho que les van a colocar sonda nasogástrica. Pero en pancreatitis, ¿a quién se le va a poner? Se le va a poner a los pacientes que no mejoren y que estén con muchos síntomas, que estén con mucho dolor, que estén con mucha náusea, vómito, mucha distensión abdominal. A esos pacientes sí hay que ponerles sonda nasogástrica. Entonces, no de rutina, solamente en caso de que el paciente tenga síntomas a pesar de los medicamentos y que no mejore con todos esos síntomas, le colocan sonda nasogástrica. Si les llegan a preguntar, se ha comparado en guías entre qué es mejor, si colocan sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. Si tienen que escoger una, pongan nasogástrica. La sonda nasoyeyunal se coloca vía endoscópica, aunque en muchos hospitales la colocan sin ser vía endoscópica y no llega al yeyuno, no es nasoyeyunal. La van a colocar en el estómago y ahí van a creer que llegó al yeyuno. Pero para colocar realmente una sonda nasoyeyunal tiene que ser vía endoscópica. En fin, ustedes escojan sonda nasogástrica, es la que se debe de colocar, pero no se ha visto diferencia entre una u otra. Y la CEPRE, ¿a qué pacientes se les va a hacer CEPRE? Acuérdense que la CEPRE no es diagnóstica, la CEPRE es terapéutica actualmente. Y la CEPRE se tiene que hacer en caso de que tengan una pancreatitis o más bien una pancreatitis con una colangitis concomitante. Solamente en esos casos, cuando ustedes tengan un paciente o si les llegan a preguntar en un caso de colangitis, en casos de colangitis leve o moderado o severa, tienen que hacer una CEPRE en las primeras 24 horas. Es una indicación urgente hacer una CEPRE, porque si no drenan la vía biliar, no va a haber forma de que el paciente mejore, por más antibiótico que le den o por más hidratación que le den. ¿Ok? En una colangitis leve, moderada o severa, CEPRE en las primeras 24 horas. Y ya si quieren saber un poco más, en la moderada o severa tiene que ser en las primeras 12 a 24 horas, o sea, tiene que ser antes, si no el paciente se va a complicar. Refiriéndome en cuanto a CEPRE, estos pacientes, como les dije, se tienen que someter a este procedimiento en las primeras 24 horas. Y recordando un poco de colangitis, sé que ahorita no es el tema, pero les va a ayudar. Ya no quiero ustedes que lleguen y que digan la tríada de Charcot es colangitis. Eso es para los estudiantes. Ustedes tienen que saber mucho más de colangitis. Entonces, estos son los criterios diagnósticos por Tokio 2018, por las guías, y estos son los que tienen que saber. El número 1 es inflamación sistémica. Eso cuando dicen en la tarea de Charcot fiebre, bueno, aquí puede ser fiebre que sería mayor a 38 o una PCR arriba de 1. Ese es el criterio A, o escalofríos. Y el criterio A2, es que haya evidencia de una respuesta inflamatoria sistémica. Fíjense aquí, en la respuesta inflamatoria sistémica es que haya leucos mayor a 10,000 o menor a 4 o una PCR arriba de 1. Entonces, puede ser que el paciente no tenga fiebre, pero si tiene leucos mayor a 10,000 o una PCR arriba de 1, cumple el primer criterio de inflamación sistémica. El segundo criterio,
colestasis. Ictericia. Acuérdense que un paciente para que tenga ictericia tiene que tener la bilirrubina arriba de 2. Es en el momento en que nosotros podemos ver que tiene ictericia. Entonces, aquí lo marca. Ictericia, bilirrubina total arriba de 2, o que en las pruebas de función hepática tenga fosfatasa, GGT, AST y ALT arriba de 1.5 del valor normal. Ese es el criterio número 2. Y el criterio número 3 es que haya o dilatación en la vía biliar o que hagan un estudio de imagen en el cual ustedes vean que haya una estenosis, una piedra o un stent en vía biliar. Y fíjense aquí en los criterios, como dice, en diagnóstico definitivo es que tengan un criterio del A, un criterio del B y un criterio del C. Como poner un ejemplo, es que el paciente tenga fiebre mayor a 38, tenga bilirrubina total arriba de 2 y que tenga una dilatación de vía biliar, un colédoco de 8, por ejemplo. En caso de que el paciente no tenga en un sospecha diagnóstica, uno de los más importantes son la respuesta inflamatoria sistémica. Fíjense cómo aquí pone en diagnóstico sospechoso uno del A más uno del B o uno del C. Es decir, el paciente puede llegar, a lo mejor, imagínense que no llega con fiebre, pero llega con leucos de 10,000 y además llega con bilirrubina total de 3, pero no tiene dilatación de la vía biliar y no tiene una imagen sugestiva de que esté algo obstructivo. Entraría como diagnóstico sospechoso. Esto es colangitis aguda. ¿Okay? Estos son los criterios y estos son los que quiero que tengan en cuenta para el examen. Les dije, la tríada de Charcot en el dolor abdominal, si se dan cuenta aquí en el dolor abdominal no hay ningún criterio objetivo. Ictericia sí, ya sabemos más de 2, y fiebre, pero hay otros criterios que tenemos que tomar en cuenta. Y les puse esta diapositiva también de los criterios de Tokio, en la cual yo les acabo de decir que si tienen una colangitis leve, moderada o severa, tienen que hacerle CEPRE en las primeras 24 horas. Es algo de urgencia. Y sobre todo en colangitis moderada y severa, de 12 a 24 horas antes. En este algoritmo que les puse, aunque se vea que es mucho, es muy fácil ver las diferencias. Fíjense, síganme aquí en grado 3. Una colangitis severa es que hay alguna disfunción orgánica, disfunción cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematológica. El grado 2, una moderada, es que tenga 2 de los siguientes criterios, que tenga leucos más de 12,000 o menos de 4,000, que tenga fiebre más de 39, o sea, una paciente mayor a 75 años, o alguno de los otros 2. Y fíjense, en colangitis aguda leve, las guías marcan, si no tiene criterios del grado 3 y si no tiene criterios del grado 2, pues va a ser grado 1. Entonces, una colangitis leve. Lo que más viene y lo que más hemos visto en los hospitales es colangitis aguda leve. A estos pacientes tienen que entrar a CEPA en las primeras 24 horas para drenar a vía biliar. Entonces, quiero que recuerden esto de colangitis, que también puede ser una pregunta del nacional, y no quiero que, por ser una pregunta, no quiero que de verdad la echen a saco roto. Una pregunta puede ser la diferencia entre su examen. Entonces, quiero que se pongan muy abusados en esta cuestión. Como les dije, nada más esta es una imagen para que vean que tienen que liberar la vía biliar, si tienen que hacer una CEPRE, y un endoscopista tiene que liberar este lito o algo obstructivo que esté haciendo que este paciente siga con colangitis. Ahora, a las 48 a 72 horas, regresando a pancreatitis, está la clasificación de Baltázar. Esta clasificación, como les dije, se toma 48 a 72 horas la tomografía para ver si hay cambios en el páncreas y qué tanta necrosis del páncreas hay. Estas imágenes son de las CENETEC, de las guías de la práctica clínica. Después de hacer la tomografía, ustedes van a ver, por ejemplo, si es grado B, tiene aumento del tamaño peripancreático, le van a dar un puntaje de 1. Y también van a ver el grado de necrosis. Como necrosis pancreática, les puse aquí la definición, se define por la ausencia de realce en más del 30% del páncreas. Si hay una ausencia de realce en más del 30%, estamos hablando de necrosis pancreática. Eso se ve a las 48 a 72 horas. Y en esta escala le dan un puntaje. Si tiene menos de 30% de necrosis, le dan 2 puntos. Si tiene de 30 a 50, le dan 4 puntos. Y después suman los criterios de arriba con los criterios de abajo y les da la morbi y la mortalidad de Baltázar. Vamos a suponer que llega una paciente femenino, 28 años, obesa, que le diagnostican que tiene lipasa de 30,000 y tiene triglicéridos, no lo sé, de 4,000.
ustedes están sospechando una pancreatitis aguda por triglicéridos. A las 48 horas le hacen un ATAC y ven que tiene aumento de tamaño peripancreático, entonces le suman un punto y tiene menos del 30% de necrosis, 2 puntos. Entonces aquí sería 2 más 1, 3. Y tiene un 8% de morbimortalidad en esta paciente que les acabo de comentar. ¿Ok? Ténganla en cuenta, esta clasificación de Baltazar, importante para ver la morbimortalidad. Complicaciones. No quiero meterles mucho rollo de complicaciones porque seguramente no les van a preguntar muchas cosas de eso. Eso ya es más de especialista y ustedes tienen que pensar o responder ese examen como médico general. Estamos con colecciones pancreáticas, necrosis pancreática. Sí voy a hacer aquí un paréntesis en el pseudoquiste pancreático y hemorragia. Si les pudieran llegar a preguntar una complicación, va a ser esta, pseudoquiste pancreático. Es la más común de las complicaciones. 15 a 20% de los pacientes con pancreatitis pueden generar un pseudoquiste pancreático. ¿Ok? Entonces anoten eso. Este pseudoquiste pancreático puede ser secundario que damos una pancreatitis aguda, a un traumatismo pancreático o pancreatitis crónica. Se presenta 4 a 6 semanas después de que el paciente llegue a urgencias y presenta su cuadro de pancreatitis aguda. Acuérdense que con independencia del tamaño, hace muchos años tenían escalas y según guías, si depende de tal tamaño, lo drenaban o no. Actualmente solamente van a drenar un pseudoquiste si tiene síntomas, ¿ok? No vayan a drenar un pseudoquiste por ningún otro motivo. Si tiene síntomas, se drena. Si no, no es necesario que lo drenen, ¿sale? Y en los pacientes con pseudoquistes conocidos, es decir, vamos a suponer que un paciente tuvo pancreatitis hace un mes, hace 4 semanas, le hacen un ATAC y sí se ve un pseudoquiste. Ese pseudoquiste, si no tiene síntomas, nada más lo van a vigilar y van a ver cierto tiempo después al paciente. Si ya empieza con dolor abdominal o algunos otros datos, ahí ya van a valorar si se drena o no. Es una imagen representativa del pseudoquiste. Acuérdense que el pseudoquiste es una imagen que está bien delimitada por una membrana y está llena de líquido dentro del pseudoquiste. No es como la necrosis pancreática infectada, que además de tener líquido, tiene tejido necrótico. Esta solamente es líquido, como la pueden ver aquí. Es una imagen característica que les podrían poner de un pseudoquiste pancreático. Esta otra imagen es muy representativa para que se tengan una idea de lo que es el pseudoquiste y cómo se drena. Los pseudoquistes se tiene que valorar si hay alteración o más bien si comprometen el conducto pancreático o no. Si lo comprometen, meten por aquí una prótesis y hace cuenta es como si poncharan un globo. El líquido ya se va a drenar aquí al duodeno y se acabó. Si no, imagínense esta misma foto que les estoy señalando. Si no compromete el conducto pancreático, lo que hacen es una comunicación y ponen aquí un stent, o sea, literal, atraviesan la pared gástrica y atraviesan la pared del quiste y este quiste va a sacar líquido hacia el estómago y se va a drenar. ¿Sale? Esta es la forma en que se drena endoscópicamente actualmente los pseudoquistes o las necrosis pancreáticas infectadas. Quiero que lo tengan en mente, que tengan una imagen representativa de cómo es y cómo se puede drenar. No creo que se los pregunten, pero más vale que lo tengan por cualquier cosa. Entonces, como quedamos, ¿cuándo se drenan? Se drenan cuando producen síntomas como obstrucción del tracto de salida gástrica, obstrucción biliar, infección o dolor abdominal. Quiero ayudarles en la distinción. Hay muchos casos clínicos que he visto entre pancreatitis alcohólica y biliar. Como les dije al principio, para que un paciente tenga pancreatitis alcohólica, ninguno de ustedes que se ha ido a tomar al día siguiente genera una pancreatitis alcohólica. Tiene que tener un consumo de 5 a 10 años importante de alcohol para que el paciente llegue con pancreatitis alcohólica. Otro tip que les puedo dar es que siempre la ALT va a estar mayor en pancreatitis biliar. ALT mayor a 150. Es una especificidad con el 96% y un valor predictivo positivo del 95%. Acuérdense también que en los pacientes alcohólicos, en hepatitis alcohólica, siempre va a haber una diferencia de relación AST-ALT 2 a 1, de AST mayor 2 a 1 a ALT. Eso es porque hay una deficiencia, por si lo quieren saber, hay una deficiencia de 5-folato piridoxal que no tienen los pacientes o pacientes alcohólicos. Y eso hace que se eleve la AST 2 a 1 sobre la ALT. Ténganlo en cuenta para diferenciar los casos clínicos de alcohol y biliar.
Entonces, ya casi para finalizar, les voy a poner un caso clínico, lo voy a ir contestando y quiero que lo contesten en la mente y que sepan y les voy a ir contando por qué la respuesta es así. Es una paciente femenino, 47 años de edad, ¿ok? Con obesidad, que acude a valoración por presentar dolor abdominal súbito, en epigastrio 10 de 10, irradiado a la espalda. Se acompaña de náusea, vómito y palidez de piel y tegumentos. Ella refiere un día previo a haber consumido 8 copas de alcohol. Ojo, ¿cuál es el estudio inicial de elección que usted solicitaría? Fíjense qué les estoy preguntando. ¿Cuál es el estudio inicial de elección que usted solicitaría? Esas son las respuestas. Radiografía de abdomen, ultrasonido abdominal, TAC de abdomen o resonancia magnética. Escríbame en el chat, pónganme en el chat, ustedes qué responderían. Quiero ver más o menos cómo están entendiendo para responder estas radiografías y darles un tip para cualquier cosa que les vayan a preguntar. Ok, muchos están respondiendo radiografía de abdomen y otros están respondiendo ultrasonido de abdomen. Y qué bueno que ahorita hay duda, porque la siguiente semana no quiero que haya duda para nadie. ¿Ok? Les estoy preguntando cuál es el estudio inicial de elección que usted solicitaría. El estudio inicial. Aquí yo no les estoy diciendo nada de la lipasa. Yo no les estoy asegurando que este paciente tenga pancreatitis. Es una paciente que viene con dolor 10 de 10. Acuérdense que cuando les pregunten el primer estudio inicial, lo que el ENAM o lo que estos cuates les están preguntando es el estudio que sea más económico, menos invasivo y mejor o más disponible para que lo encuentren en los hospitales. No siempre van a estar en un hospital público, privado que va a tener todo. Puede ser que estén en un hospital público donde no tengan TAC o donde no haya alguien que pueda interpretar un ultrasonido. Entonces, lo que quiero llegar aquí es que es una paciente que tiene dolor abdominal 10 de 10, que tiene náusea, que tiene vómito, que tiene palidez y que tomó alcohol 6 copas. ¿Ok? El primer estudio que ustedes tienen que tomar es una radiografía de abdomen, como muchos en general la contestaron bien. ¿Por qué? Porque con una placa de abdomen vamos a diferenciar qué tal si esta paciente se perforó. Esa radiografía nos puede dar mucha información de si la paciente está perforada o no. O si tiene niveles hidroaéreos, pensando en algo infeccioso. O si tiene imágenes en escalera, pensando en una oclusión intestinal. ¿Ok? Entonces, esto quiero que lo tengan en cuenta para muchas otras preguntas, no solamente para de pancreatitis, para muchas preguntas del nacional. Hay que diferenciar entre cuál es el primer estudio y el gold standard. Si yo les preguntara gold standard para pancreatitis, me tienen que contestar TAC de abdomen con contraste. Pero si es un paciente que viene con mucho dolor abdominal y le están preguntando cuál es el primer estudio que haces, tiene que ser radiografía de abdomen. Acuérdense 3 cosas que les dije y lo voy a ver más adelante en una diapositiva. El más disponible, el más económico y el menos invasivo. Es el primer estudio ideal de elección que tienen que hacer en el paciente. En los laboratorios generales presenta bilirrubina total de 4.1, directa 3.1, indirecta 1, AST 89, ALT 198, lipasa 2138 y amilasa de 1430, con triglicéridos de 231. Por lo que usted sospecha lo siguiente. ¿Qué opción de esas ustedes responderían? Pónganme en el chat qué responderían ustedes. Correcto, muy bien. Alejandra, Carla, Fernanda, Fidel, Jocelyn, todos contestaron bien y es correcto. Pancreatitis aguda biliar. Aquí hay 2 cosas que les acabo de decir que son tips importantes para diferenciar. Tienen que ser muy hábiles en el examen para saber diferenciar los tips. Les van a poner muchísima paja, muchas cosas que no sirven, pero los pivotes son los que los van a sacar. Aquí hay 2 puntos importantes. La ALT, les dije, está más de 150 sobre AST. Entonces, con esto podemos pensar que es una pancreatitis biliar. 2, la paciente es una paciente femenino que aquí les puse que es obesa. En general, a los pacientes con obesidad y en mujeres se presenta un poquito más estas cuestiones biliares o estas cuestiones de litos en la vesícula, etc. Y les puse este distractor. Refiere un día previo a haber consumido 6 copas de alcohol. Eso no le va a generar, por ningún motivo, una pancreatitis alcohólica a una paciente que no consume alcohol o que no les están diciendo que tiene mucho tiempo de consumir alcohol. Entonces, en efecto, la respuesta es pancreatitis aguda biliar.
Siguiente pregunta. En base a su diagnóstico, ¿cuál sería el siguiente paso terapéutico? ¿Qué responderían aquí? Perfecto. Bueno, aquí ya varios contestaron y contestaron lo correcto. No sé por qué algunos me contestaron acuérdense que les acabo de decir que los antibióticos no se dan a menos que tenga una necrosis pancreática infectada o que le sospechen una IBU o que tenga neumonía o que tenga cualquier otra cosa infecciosa. Abusados. El tratamiento de elección es hidratación con ayuno y analgésicos. No puede ser no le vamos a dar antibiótico a un paciente que tiene pancreatitis. Si ya se va el abordaje hacia una colangitis aguda, ahí sí le tienen que dar un antibiótico. Pero aquí no pusimos mayor dato para pensar que pudiera ser una colangitis. Entonces, abusados. Hidratación, ayuno y analgésicos. Recuerden, otra vez, cuando les pregunten cuál es el método de primera elección, tienen que pensar que están solicitando el estudio más disponible en nuestro medio, más económico y menos invasivo. Muchas otras cosas las vemos y las vemos más a detalle en el curso de gastro, en el cual les doy muchos otros tips, pero bueno, esto es lo que quiero que se lleven ahorita a casa de pancreatitis aguda, de este tema, que a lo mejor, como les dije, les van a preguntar una cosa, dos cosas, el tratamiento de elección, hidratación, principal complicación, pseudoquiste, la principal causa litiasis, pero con que tengan esa buena, puede ser la diferencia entre que entren o no. Recomendaciones para el examen. Esto ya es más personal y para ustedes. Yo también viví esto hace 5 años. La primera, y el punto muy importante que les digo a los estudiantes en el curso es que confíen en ustedes. Si no confían en ustedes, no hay forma, ¿eh? Nadie va a confiar en ustedes y no van a presentar un buen examen. Entonces, tienen que confiar en que ustedes pueden, en que la siguiente semana, les urge que sea la siguiente semana porque necesitan responder ese examen e irse a festejar y que acabe todo este año de estudio. Créanselo, eso es importante. 2, tienen que leer bien las preguntas. Léanlas bien las preguntas. Sin tampoco tardarse media hora, lean bien las preguntas. 3, estén tranquilos. Tienen que llegar confiados en que van a pasar. Si llega el típico pasante de servicio que llega y que nada más va a ser el nacional para ver cómo está, o que no estudió nada, o que nada más quiere ver qué sucede, no. O sea, ustedes tienen que llegar seguros de ustedes de que van a pasar y tienen que estar tranquilos. Van a estar frente a una computadora y nadie los va a presionar. Tienen un tiempo que alcanza el tiempo, sin exagerar ustedes, pero estén tranquilos. Eso es muy importante. Ahorita viene una semana difícil. Estén tranquilos, se los repito. El cambio de mentalidad, les dije, tienen que ir ganando, tienen que ir sabiendo que van a pasar ese examen y no va a volver a presentarse. Y en marzo, 1 de marzo, ustedes van a estar de residentes. Y otra recomendación, no cambien respuestas. Eso es importantísimo. La que contesten se acabó y a la siguiente. ¿Ok? Quise dar algunos de estos tips, algunas cosas otras las doy también en el curso. Este es un tema importante y con esto quiero darles las gracias y además desearles muchísimo éxito. Yo, como les dije, estuve ahí hace 5 años y es mucha presión, pero tienen que manejarla a su favor. Este es mi correo para cualquier duda. Con confianza, siempre les digo a mis estudiantes, mándenme preguntas y les contesto cuanto antes. Si me la mandan ahorita, a lo mejor la veo mañana. Si no las contesto tan rápido, relájense, se las voy a contestar en algún momento. Pero por cualquier duda o cualquier cosa que tengan, aquí está mi correo y les deseo muchísimo éxito. Entonces, ahora sí, pregúntenme cualquier cosa y le cedo la palabra a Arturo. Doctor, pues muchas gracias por todas las recomendaciones, tanto de pancreatitis como de previo al ENAR. Creo que son puntos muy importantes. Recuerden todo esto de que siempre sea lo más asequible, lo más disponible en cuestiones de respuestas del ENAR. Como dice el doctor Anwar, créanselo, lleguen seguros al ENAR. Ya estudiaron. Los que no estudiaron, pues bueno, mucha suerte. Los que estudiaron y estudiaron muchísimo, mucho éxito, ¿vale? Doctor, bueno, no sé si alguien quiera hacer una pregunta directamente al doctor o participar
doctor Edmundo Vázquez. Doctor, ¿qué tal? Aquí tenemos una pregunta de uno de nuestros alumnos, o bueno, ya a estas fechas exalumnos. Por ahí también envía al doctor Enrique. Adelante, doctor Edmundo. La pregunta es, para quienes no ven, es algún AINE y opioide de elección. Gracias, Edmundo. Bueno, preguntan eso. Si hay algún AINE o algún opioide de elección, la respuesta es no. No te van a poner naproxeno, ibuprofeno, no te van a poner tramadol, no te van a poner algún en específico. Tienes que empezar con AINE y posteriormente, si el paciente no mejora, puedes darle opioides, pero no hay ninguno en específico de elección. Gracias por tu pregunta, Edmundo. Luego voy a ir leyendo aquí algunas preguntas que me hacen y de verdad con confianza todo lo que quieran. Pregunta Jacqueline. Pregunta sobre la reacción de CEPRE. Para fines de NARM, ¿no se hace en todos los casos de pancreatitis por litos? Gracias. Gracias, Jacqueline. La CEPRE se hace cuando haya coledocolitiasis y cuando haya colangitis. Si tú tienes una pancreatitis por triglicéridos y la vía biliar está limpia, no necesitas hacer CEPRE. Lo que sí les quiero decir es que si la pancreatitis es biliar, lo que se recomienda, eso a lo mejor no se los comenté, es que en ese mismo internamiento le quiten la vesícula. O sea, tiene que trabajar en conjunto el gastroenterólogo con el cirujano para que ese paciente, si su causa es biliar, se quite la vesícula. Pero para fines nacional, en la pregunta que tú me dices, Jacqueline, solamente le vas a hacer CEPRE si tiene una coledocolitiasis que esté generando una colangitis leve, moderado, severa. Tienes que drenar la vía biliar. Luego, Enrique dice, dato clínico para diferenciar entre colangitis y coledocolitiasis. Gracias, Enrique. Mira, una coledocolitiasis puede ser que no tenga tanto ataque al estado general y sea un proceso tan infeccioso como una colangitis. En una colangitis tú ya estás hablando que hay un proceso infeccioso que puede comprometer la vida del paciente. Hay pacientes que tienen coledocolitiasis que no necesariamente generan colangitis, es decir, que no tienen leucos arriba de 10, que no tienen fiebre, que a lo mejor la bilirrubina no llega arriba de 2. Entonces, esos son los criterios para diferenciar entre una y otra. De nada, Edmundo. Luego dice Luis, doctor, ¿cuál sería el mejor momento para drenar una necrosis pancreática infectada? Ok, excelente pregunta. La necrosis pancreática infectada se debe de drenar 4 semanas después del cuadro agudo. Es como el pseudoquiste, a las 4 semanas. Y es a las 4 semanas, Luis, porque ya se forma una pared en la necrosis pancreática o la necrosis encapsulada. Tú tienes que dejar pasar 4 semanas para que se forme esa pared. Hay ahorita algunos estudios muy actuales que se están comparando pacientes antes de las 4 semanas y después de las 4 semanas. Pero no te quiero hacer bolas. Para fines nacional, a las 4 semanas, después de 4 semanas, es cuando se debe de drenar, porque es cuando va a formar esta pared y cuando se debe o cuando no se va a poder complicar al paciente en este drenaje, que actualmente la necrosectomía se hace endoscópica. Luego, dice Fidel Martínez, ¿qué tan frecuente es el derrame pleural? Bueno, si te refieres al inicio de la pancreatitis, es poco frecuente, pero es mucho más frecuente cuando los pacientes los empezamos a hidratar. Nos hacen mucho derrame pleural porque hay médicos que se pasan en cuanto al manejo de soluciones. Si te diste cuenta en la escala de BISAP, en la P de derrame pleural, ahí es importante que a los pacientes en el manejo en urgencia se les tome una placa para ver el derrame pleural. Digámoslo, si quieres ver un porcentaje, es entre un 15-20% que pueden generar derrame pleural. De nada, Luis. Luego, Jacqueline, ¿alguna recomendación para aprendernos la escala de Baltázar y mortalidad? Pues mira, no es una escala muy difícil, Jacqueline. Para puntos, o sea, hay escalas y hay cosas que te las vas a tener que grabar para el nacional. Lo que yo te recomiendo es que las escalas que más les cuesten trabajo, no nada más de pancreatitis, sino de otras, ahorita que es una semana antes, las repasen y repasen, hagan mnemotecnias para recordar algunos puntos. Porque, bueno, sí definitivamente van a usar algunas clasificaciones que sí se las pueden preguntar. Luego, aquí de Ausculapius ponen, si me ponen como estudios para clínicos, TAC con contraste, ultrasonido, resonancia, placa de abdomen,
en un paciente con creatinina de 6, ¿cuál sería el de elección? Bueno, acuérdate, un paciente que llega y tiene dolor abdominal, el primer estudio que vas a hacerle es una placa de abdomen. Si tienes que hacerle otro estudio para ver los cambios en el páncreas, puedes hacerle una tomografía simple. Pero quiero que tengas en cuenta que a todos los pacientes que tienen pancreatitis biliar les tienes que hacer un ultrasonido. Mucho depende de lo que te pregunten y de lo que quieras ver. Todos los pacientes que tengan pancreatitis, es recomendable que les hagas ultrasonido. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría va a ser biliar y con el ultrasonido vas a poder ver si la vesícula tiene litos, si están en colédoco o no. Eso es, o sea, depende de la creatinina, tú vas a ir escalando. El paciente tiene dolor abdominal, le haces una placa. Ya no sospechas que es nada, por ejemplo, de perforación, vas al ultrasonido. En el ultrasonido ves una imagen que tiene piedras en la vesícula y el colédoco tiene litos. Ahí te Doctor, esperas, perdón que lo lo ingresas. interrumpa. Perdimos un poquito el audio. No sé si todos alcanzaron a escuchar lo último. ¿Lo podría repetir una vez más, por favor? Sí, claro, perdón, Arturo. Le decía que todo depende del paciente. En los pacientes con pancreatitis aguda biliar o en pacientes con pancreatitis aguda, como les he dicho que la principal causa es litiasis, tienes que hacerle un ultrasonido. Y ahí te puedes esperar. Ingresas al paciente, lo empiezas a hidratar y vas manejando que vaya disminuyendo la creatinina. No te urge una tomografía con contraste intravenoso al ingreso, lo que dije al principio, no urge. Tiene que ser 48 a 72 horas y eso es para ver la necrosis. Tienes que ir viendo poco a poco los estudios dependiendo de lo que necesites. Bueno, luego Aline Daniela dice, ¿qué tan frecuente es encontrar una colangitis y pancreatitis? Sí es frecuente. Si quieres un porcentaje, 20 a 30% de los pacientes pueden generar pancreatitis y además colangitis. Y la situación es que ahí la pancreatitis fue biliar, el lito salió de la vesícula, tapó el colédoco está tapado, hacen colédocolitiasis y por los días que pasan hace un proceso obstructivo infeccioso que se convierte en colangitis. Luego, Fernanda Tapia, doctor, ¿cuáles son las características clínicas de una pancreatitis severa? La pancreatitis severa, Fernanda, es como quedamos, a las 48 horas no mejora el BUN, no mejora la PCR, no mejora el hematócrito y ya puede haber alguna disfunción orgánica, creatinina arriba de 2, un paciente con presión arterial sistólica abajo de 90, un APO CO2 de menor a 60. Son criterios de que te hablan de que un paciente no está mejorando y que el paciente además clínicamente lo veas pálido, lo veas que no mejoren en cuanto a algunos datos de deshidratación clínica, el paciente no va a mejorar. Si ese paciente a las 48 horas no mejora, tienes que tener en mente que estás ante un paciente con pancreatitis severa y que puede generar complicaciones. Luego Fernanda Cabrera dice, doctor, ¿cuál es el cuadro clínico de un pseudoquiste pancreático? El cuadro clínico, como lo dije en la diapositiva, es datos de obstrucción del tracto de salida, es decir, acuérdate que en la cavidad abdominal es pequeña. Si crece un pseudoquiste, comprime el estómago, comprime el duodeno y el paciente va a tener dolor, náusea, vómito, distensión abdominal. Eso es el cuadro clínico clásico. Puede llegar a tener fiebre. Si ese paciente llega a tu consultorio, tú le haces el interrogatorio, tiene esos síntomas y ya tienes el antecedente de que tiene pancreatitis aguda, hazle un TAC. En la TAC vas a evidenciar el pseudoquiste. Y si ya tiene síntomas, es el momento de drenarlo 4 semanas después. Luego, de Ausculepios dicen, ¿a las cuántas semanas de una pancreatitis de origen biliar se puede realizar una colecistectomía? No, aquí abusados. En el mismo internamiento se le tiene que quitar la vesícula. En el mismo internamiento. Las guías recomiendan que si ¿hoy qué día es? Martes. Mañana llego a urgencias yo porque tengo pancreatitis. Bueno, en el Inter, antes de que me vaya a casa, me tienen que quitar la vesícula. Porque si no me la quitan, tengo un 15 a 20% de que pueda regresar en ese mismo año con otra pancreatitis. Entonces no me voy a exponer. No sé si alguien más tenga alguna duda o algún otro comentario, algo que me quieran platicar, de verdad, con confianza. Lo que yo quiero es que tengan bien las respuestas de pancreatitis. Dice, doctor, en una enfermedad renal crónica o embarazada, el estudio ideal para ver los cambios a las 72 horas sería la resonancia. Sí, o sea, el chiste es, ahí lo que puedes ver es ir viendo la evolución del paciente.
Si es una paciente embarazada que tiene una evolución adecuada de una pancreatitis y es una pancreatitis aguda, no la tienes necesariamente que exponer a radiación, a una tomografía, para ver cómo va, si clínicamente los marcadores ya han disminuido. Es muy importante que tú valores y que tú veas si realmente vale la pena hacerle una tomografía a un paciente o no 72 horas después, y sobre todo si es embarazada y además con enfermedad renal crónica. Jacqueline Hernández, gracias, excelente clase. Muchas gracias, Jacqueline. No sé si hay alguna otra duda o si no, le cedo igual la palabra otra vez a Arturo. Pues muchas gracias a todos los que están participando, los que mandaron sus preguntas. Doctor, de verdad, muchas gracias. Como comentan aquí, excelente clase. Creo que fueron puntos bastante valiosos para el Nacional. Las recomendaciones extra fuera de lo que es el ENAR, o sea, lo que se debe hacer previo al ENAR, también muy valiosas. Gracias. Vamos a tener otra masterclass totalmente relacionado a eso. Los invitamos, estén pendientes de nuestras redes sociales, por favor. Aquí las tienen en pantalla. Ahí vamos a publicar qué día y cuándo, en qué horario será la masterclass que viene. También les dejamos el Instagram de nuestros amigos de Educación Exterior, por si hay algún médico extranjero que nos esté viendo y desee incorporarse al curso para el próximo año. Ahora, bueno, creo que ya son puros comentarios de gracias. Gracias a ustedes por vernos, por su tiempo, y también a usted, doctor. Sí, muchas gracias. Y de verdad, es un examen que sí es un parteaguas, y éntrenle con todo. Ya la siguiente semana emocionense de que ya va a ser y van con todo. Vayan con la actitud ganadora de que van a entrar, y el 1 de marzo ustedes serán residentes. La verdad es que los que estamos de este lado, los que fuimos residentes y los que lo hemos hecho, no somos de otro mundo. El chiste es entrarle con ganas y saber que ustedes pueden, y nada más. La siguiente semana ustedes van a estar ahí. Gracias. Gracias a usted, doctor. Pues mucho éxito a todos, ¿vale? Los esperamos en la siguiente masterclass. Gracias también a todos los que se registraron, pero ya no pudieron entrar al seminario web. Se registraron más que en la clase del doctor Samuel. No se preocupen, les vamos dando prioridad a aquellos que se inscribieron y no han podido tomar alguna clase. Les mandamos invitación de manera directa por WhatsApp o por mensaje. Y pues bueno, seguimos a la orden. Aquí hay una pregunta más. Ok. A ver. Bueno, aquí nos preguntan qué incluyen los cursos. De manera muy breve y muy general, no quiero agobiarlos con esto ni aburrirlos. El curso consta de una guía, temario, calendario, donde vienen todo estructurado y bien mapeado por día para que ya no tengan que invertir tiempo en ver qué estudiar. Estos temas obviamente se abordan en clase y se desarrollan con el especialista, justo como lo hizo el doctor Anwar. Se exponen más casos clínicos. Incluyen dos plataformas. La primera plataforma es de estudio y la segunda de entrenamiento. La primera es para que respondan casos clínicos, no importa que respondan rápido, sino que consuman todo el contenido que está ahí. Y la segunda plataforma es para medir el desempeño académico. Ahora, las clases pues generalmente son de 9 a 6 de la tarde. Hay pausas, no es todo de corrido, hay que hacer pausas para poder tomar un descanso, estirarnos, despejar la mente y retomamos clase. Hay un horario para comer. Hay especialidades que tienen repaso, hay unas que no, porque no son tan rentables para el ENAR, pero bueno, siempre hay un acompañamiento psicológico también, hay un seguimiento de desempeño académico. Estamos ahí al pendiente de ustedes, de que cómo van, cómo les van los exámenes. Es importante que conozcan cómo entraron y cómo van mejorando. También hay un examen no es de admisión, es un examen diagnóstico, ¿vale? Es un seguimiento que se va haciendo a lo largo del curso, y con esto ustedes tienen que identificar sus áreas de oportunidad, en dónde van bien, dónde van mal y qué se puede hacer, ¿no? Entonces son dos plataformas, guías de estudio, clases todos los fines.
acompañamiento psicológico y otras cosas. Si quieren más información, de verdad, escríbanos a nuestras redes o a nuestros números de contacto. También, como les comentaba, para todos los que son médicos y están en el extranjero, sobre todo en Colombia, nuestros amigos de Educación Exterior les pueden brindar toda la información, ¿vale? Pues, si no hay más preguntas, nos retiramos, los esperamos en la siguiente masterclass y que tengan una excelente noche.